Dear respected Thai, dear community, Querido y respetado Thai, querida comunidad, let us enjoy listening to 3 sound of the bell. vamos a disfrutar escuchando 3 sonidos de la campana. 3 sound of the bell allows us to enjoy 3 in-breath and out-breath for each sound. Cada sonido de la campana nos puede permitir disfrutar de 3 inspiraciones y 3 expiraciones. So all together, we shall enjoy 9 deep in-breath and out-breath with the sound of the bell. Así que cada uno de nosotros puede disfrutar de 9 respiraciones completas con los 3 sonidos de la campana. Dear friends, this afternoon we have a session of questions and answers.
Queridos amigos, esta tarde tenemos una sesión de preguntas y respuestas. So it's an opportunity if you have any question regarding the practice. Es una oportunidad en caso de que ustedes tengan alguna pregunta relacionada con la práctica, Regarding your suffering, con relación a su sufrimiento, or regarding anything that has been in your mind that you would like to express or ask. o con relación con cualquier cosa que haya estado en su mente que ustedes tengan intención de preguntar. And we have the four of us up here will have a chance to share with you our experience in the practice. Y los cuatro que estamos aquí vamos a tener oportunidad de compartir nuestra práctica Towards the question that you asked in this hall, as well as for our friends online also. con relación a las preguntas que ustedes hagan y también las personas que nos están siguiendo online. So normally in a retreat, we would have a few more days for each of you to practice and let the questions come out. Normalmente en nuestros retiros tenemos unos días más para que las preguntas maduren, But we only have 3 days together. pero hoy solo tenemos 3 días. So we feel it is also a very good opportunity for this dialogue with you and the monastics. Nos parece también que es una buena oportunidad para este diálogo entre ustedes y los monjes y monjas. So if you have a question, you can just put your hand up and hopefully our sound team will bring you the microphone. Y si tienen alguna pregunta, pueden alzar su mano y esperamos que nuestro equipo técnico les puede llevar el micrófono. And a question, if we're also too shy, we can also ask for someone else. Y si te da un poco de vergüenza, también le puedes pedir a alguien más que pregunte. Or you can write it down and pass it up here to Brother Dukdri. O puedes escribirla y pasársela a la mano de Dukdri. And a good question can benefit not just us, but many of our friends. Una buena pregunta no solo nos beneficia a nosotros, sino que puede beneficiar a muchas personas. Thank you. Tenemos una pregunta de este lado. ¿Puedes alzar tu mano? Hola, buenas tardes a todas y todos. Realmente ha sido muy lindo estar aquí. Good morning, everyone. It's been so beautiful to be here. Mi pregunta va relacionada con la compasión. My question is about compassion. A lo largo de mi vida he conocido personas que tienen posturas racistas o xenófobas. Through my whole life, I known people who has racist views. ¿Cómo lidio con eso y cómo cultivo la compasión hacia esas personas? How can I cultivate compassion towards someone who has a racist view? Gracias. Thank you. So dear respected Thai, dear friends, thank you for your question. Querido y respetado Tai, queridos amigos, gracias por tu pregunta. I think that's something that in the mind of many of us these days. Esto es algo que está en la mente de muchos de nosotros en estos días. And whether the question is racism or any other kind of isms, Y ya sea que se trate del racismo o cualquier otro tipo de racismo o otro tipo de ismo, whenever I also meet very often people who has the different view from what I have. yo con mucha frecuencia conozco personas que tienen puntos de vista diferentes al mío. And sometimes I meet somebody and I think, oh, I cannot believe somebody can think this way or say this kind of thing. A veces puedo llegar a conocer a una persona y pienso, no puedo creer cómo esta persona puede pensar así. And each time I need to remind myself.
that I only have my view because of the background I have, because of the kind of education I received. Y con frecuencia me tengo que recordar a mí misma que tengo mi propio punto de vista debido a la educación que recibí y a la cultura que recibí. Because like the brother shared yesterday, we are all made of non-me elements. Porque como el hermano compartió ayer, todos estamos hechos de elementos no yo. I'm just a product of my environment, my society, my ancestors. Soy el producto de mi ambiente, de mi sociedad, de mis ancestros. And the other person is also the same. Y la otra persona es también lo mismo. So our teacher, he wrote a beautiful poem called Please Call Me By My True Names. Nuestro maestro escribió un poema muy bello llamado Llámenme por mis verdaderos nombres. During the Vietnam War, one day he received the news Durante la guerra de Vietnam, un día le dieron la noticia that a young girl who was on the boat was raped. And after that, she jumped into the sea to commit suicide. Recibió la noticia de que una niña que estaba en un barco fue violada y después de que fue violada, ella se tiró al mar para suicidarse. And when he first heard the news, he was enraged. Y al principio, cuando escuchó esta noticia, él estaba lleno de ira. But after that, he meditated, he looked deeply. Después de eso, él meditó y trató de mirar profundamente And realized that if he were also born in the remote, very poor village of Thailand, y se dio cuenta de que si él también hubiera nacido en un lugar, en una isla pequeña en Tailandia, and had no education, and only way that this young man could survive was to go out in the sea, to attack the people who are out on the boat and to take everything, to rape people. I mean, that's what happened. It was a young man who did this to this young girl. And so he tried to put himself in the shoes of this young man who committed the crime. entonces él se dio cuenta que, Sorry, que si él hubiera vivido en la misma ciudad y si hubiera también crecido en esas condiciones de pobreza y si su única manera de salir adelante hubiera sido vivir en un lugar como ese, también hubiera tenido que hacer el mismo tipo de cosas como salir a robar en un barco pirata y violar a una niña. So Thai realized that actually, if he were born in the same kind of situation, that he would have probably done the same thing. Él se dio cuenta de que si hubiera vivido las mismas condiciones, también hubiera hecho lo mismo. And the fact that he didn't have to do that is because he was fortunate to be born where he was born, to be in contact with people with compassion. Y se dio cuenta de que era muy afortunado de que si él no tenía que hacer eso es porque había nacido con las condiciones adecuadas para no tener que hacer ese tipo de cosas. So this is what I always remind myself with, that I can never know what it's like to be the other person. Y es por eso que yo siempre me recuerdo a mí misma que no siempre sé cómo es ser la otra persona. Yeah, and so whether it's a racism or any kind of injustice that's happening in the world that we cannot accept, that only thing we can do is to remind ourselves that we are so lucky to be in the position we are in. Y ya sea que se trate de cualquier otro tipo de ismo o cualquier tipo de situación difícil, es bueno recordarnos a nosotros mismos que tenemos buenas condiciones. And maybe the other person was not so fortunate to be in contact with people with compassion and understanding and education. Tal vez la otra persona no tuvo la fortuna de tener a su alrededor personas con compasión y con buena educación. And if you have the opportunity to be in direct contact with this person, it is our practice to help, to try to show more compassion to the other person. Y si nosotros tenemos oportunidad de estar cerca de una persona así, es nuestro trabajo, es nuestra aspiración ayudar a esta persona a que salga de este tipo de punto de vista. Instead of condemning, oh, your view is wrong. En lugar de decirle, tú estás mal. Because only by compassion, energy of compassion, understanding, acceptance, we can change the other person. Porque solo a través de la energía de la compasión y de la aceptación y la comprensión
podemos transformar a la otra persona. Thank you. De aquel lado. Ahí. Before you ask your question, we listen to a sound of the bell, and then Antes- you ask. Antes de empezar con la pregunta, vamos a escuchar un sonido de la campana y después puedes hacer la pregunta. Anteriormente yo tenía mucha ira y frustración In the past, I used to have a lot of anger and frustration contra seres queridos cercanos. against my beloved ones. He trabajado eso, creo, y ahora los miro con compasión. I've been working in that, and now I look at them with compassion. Evito juzgarlos I avoid judging them, y los miro con más amor cada vez. and I try to look at them with more love each time. Siento que eso ya pasó. I Muy think that adentro de mí sé que pasó. I know inside of me that this is in the past. Sin embargo, la ira que sentí en el proceso de vida no se va. However, the anger that I felt in that process remains. Ya no son las personas, It's not against people, es la ira. it's anger. ¿Cómo se da el paso para avanzar en la sanación? How can I move forward in the process of healing? Thank you, dear friend, with your question. Gracias por tu pregunta. Anger is an energy that is very strong, La ira es una energía muy fuerte and we all inherit the seed of anger. y todos heredamos la energía, la semilla del ira. And for some of us, the anger is also transmitted through our parents, our ancestor. Y para algunos de nosotros la ira también ha sido transmitida a través de nuestros padres o nuestros ancestros. So sometimes this anger is so alive and we ask, well, where does it come from? A veces esta ira está tan viva que nos preguntamos, ¿de dónde viene? In Buddhism, we learn a lot about our roots, En el budismo aprendemos mucho acerca de nuestras raíces and we are a continuation of our blood ancestors, y somos la continuación de nuestros ancestros sanguíneos. and maybe our blood ancestors have also this very strong seed in them. Y tal vez nuestros ancestros sanguíneos también tuvieron esta semilla muy fuerte dentro de ellos. And because they didn't know how to take care of it, we have inherited also. Y como ellos no supieron cómo tomar cuidado de esta semilla, nos la transmitieron a nosotros también. So with this understanding, we first of all learn to accept our anger. Con esta comprensión, nosotros también aprendemos a aceptar nuestra ira. And we bring our anger into the awareness that we can help transform this anger for our ancestor also. Y traemos la conciencia de que nosotros podemos abrazar esta ira para transformarla también. And each and every one of us will have different mental formations that are stronger for us. Cada uno de nosotros puede tener diferentes formaciones mentales que son muy fuertes en nosotros.
our practice is to identify and allow it to be bathed in a new energy. Nuestra práctica es identificarlas y permitirlas que se bañen en una energía diferente. Anger is an energy. La ira es una energía, Sexual tension is also an energy. tensión sexual también es un tipo de energía, Hatred is also an energy. el odio es también un tipo de energía, Compassion is also an energy. la compasión también es una energía, Mindfulness is also an energy. la plena conciencia también es una energía. So the way we practice as practitioner, Entonces, como nosotros como practicantes lo que hacemos, every time the energy of anger come up, call it by its true name. cada vez que la energía de la ira se manifiesta, llámala por su verdadero nombre. I know you are there and I am here for you. This second mantra. Sé que estás ahí y estoy aquí para ti, el segundo mantra. But do not sit with the anger. Pero no te sientes con la ira. If it is very strong, walk with the anger Si es muy fuerte, camina con la ira. or practice an activity that allows another energy to come to embrace the anger. O practica una actividad que te permita abrazar la ira, que te permita tener actividad para abrazar la ira. When anger manifests, we also invite mindfulness to manifest. Cuando la ira se manifiesta, nosotros también invitamos a la plena conciencia a que se manifieste. And you let mindfulness embrace the anger. Y permites que la plena conciencia abrace la ira. You don't suppress the anger, but you identify and you be one with the anger. No la suprimes, pero la identificas y te haces uno con esa ira. And you walk with the anger, embrace the anger, breathe with the anger. Y reconoces la ira, la abrazas y respiras con ella. We know that anger can push us to say something or do something that we may regret later. Sabemos que la ira nos puede empujar a decir o hacer cosas de las que nos podemos arrepentir. Or we see the anger is making our mind very judgmental, very violent. Y podemos ver que la ira hace que nuestra mente se vuelva muy juiciosa o muy violenta. And so if we allow anger to just be, then the habit of anger will put into action our words, our action, our thoughts. Y si permitimos que la ira simplemente sea, tal vez va a empujar nuestras acciones y nuestros pensamientos. And as a practitioner, you learn to invite another energy to be with it. Así que como practicante aprendes a invitar a otra energía a que esté ahí con la ira. And you will notice your anger once it is aware that you are paying attention to it. Your anger starts to become a little bit calmer. Y te vas a dar cuenta que cuando tu ira se da cuenta de que está siendo abrazada y que está siendo reconocida, se va a convertir un poquito más calmada. Regarding the question before this about racism, Con relación a la pregunta anterior, también con respecto al racismo, when I heard about the victim of Asian hatred right now, cuando escuché acerca de una víctima de odio racista contra alguien que es asiático, from COVID to people being hit for no reason, con relación al COVID o personas que golpean a otras sin ningún motivo, or from the war in Ukraine, o cosas de la guerra en Ucrania, and when the refugee was trying to escape and they were racist against the people of color. cuando las personas trataban de tomar refugio y había discriminación en contra de las personas de raza negra. I was so angry. Yo me enojé mucho. My whole body was shaking. Todo mi cuerpo estaba temblando. And I recognized that this wound comes from my ancestor also. Y yo me di cuenta de que esta herida viene de mis ancestros también. Because Vietnam is also very known for war.
porque Vietnam también es un país muy conocido por la guerra. And maybe only my generation, we live in a generation of no war in Vietnam. Tal vez solo mi generación es una generación que vivió sin guerra en Vietnam. And all the fighting that we did was against a powerful Western nation. Y todas las guerras que tuvimos eran en contra de poderosas naciones occidentales. So when my anger manifested, Entonces, cuando mi ira se manifestó, I knew I had to take care of it right away supe que tenía que tomar cuidado de ella inmediatamente, because I couldn't look at my white brothers and sisters porque de repente ya no podía mirar a mis hermanos y hermanas de color blanco, de raza blanca, and I started to walk y empecé a caminar and I invite my anger to walk with me. e invité a mi ira a caminar conmigo. And I really guide my anger with each step. Y realmente guié a mi ira con cada paso. And as it eased the anger walk with me, I have a little bit more clarity. Y mientras la ira caminaba conmigo y se calmaba, empecé a tener más claridad. And I have, because when you're angry, you don't see anything but just hatred. Porque cuando estás enojado, no ves las cosas, solo hay odio. So after 30 minutes, the teaching that Tai shared is, man is not our enemy. Después de 30 minutos pensé en la enseñanza de Tai que dice, los humanos no son nuestro enemigo. It is ignorance. It is discrimination. El enemigo es la ignorancia, la discriminación. That is where the roots of people's action. Esas son las raíces de las acciones de las personas. It doesn't mean I accept it, No quiere decir que lo acepte, but it means I am guarding my own heart so I don't become the hatred. pero quiere decir que tomo cuidado de mi propio corazón para no convertirme en el que odia. And I don't become discriminating against the ones that cause hatred. Y no empiezo a discriminar en contra de las personas que causan el odio. And so my anger has a journey of transformation. Entonces mi ira tuvo un proceso de transformación. And it's like an onion. Es como una cebolla. The first time you take care of your anger, you peel first just one layer. La primera vez que tomas cuidado de tu ira es como quitar una capa de la cebolla. It doesn't mean anger is not there anymore, No quiere decir que ya no esté la ira ahí, but the next time it manifests, you practice again, you peel another layer. pero la siguiente vez que se manifiesta, practicas con ello y quitas una capa más. And the more you take care of your anger, the more the energy of anger won't be stronger than your seed of mindfulness. Y mientras más practicas, tu energía de la ira no va a ser tan fuerte como tu energía de la plena conciencia. You have to also be patient with it. Tienes que ser paciente con esto. Like I shared, the energies that we have may not be just now, it can be from our ancestors. Como he dicho, las energías que tenemos ahora pueden ser no solo de ahora, sino que pueden venir de nuestros ancestros. But now that you are taking care of it, you can also help transform it so that the next generation can also take care of their anger. Pero ahora que tú estás tomando cuidado de esto, también puedes transformarlo de tal forma que la siguiente generación no tiene que recibirlo. And accepting oneself is also accepting the anger within. Aceptarse a uno mismo es también aceptar la ira que tenemos dentro de nosotros. But the more you become a friend with your anger, the less the anger will be violent. Pero mientras más te conviertes en un amigo de tu ira, menos violenta va a ser esa ira. Thank you very much. Gracias. Before we come to you, the Antes next de- question will be for our online friend. Antes de pasar aquí, la siguiente pregunta va a ser para nuestros amigos en línea. So Andreas, if you can read a question. Si Andrés puede leer la pregunta, por favor.
Bueno, es una pregunta un poco sencilla, pero creo que puede dar para una buena respuesta. It's a simple question, but maybe there is also a good answer about it. El sufrimiento pasa, ¿cómo podemos dejar de sufrir o de sentir sufrimiento? Suffering goes away. How can we stop suffering? Is this a correct translation? I don't know, you tell me. No, I asked the audience. See? One more time. Does suffering goes ever away? How can I stop suffering? Can we Wow. just- we listen to a sound of bell and I invite them to the Oh my God. Share in Spanish. Queridas hermanas y queridos hermanos, parece muy sencilla la pregunta, pero no es tan sencilla. Pero ayer Taifapu estuvo hablando y muchas de las cosas que dijo me tocaron el corazón. Y yo creo que algo de lo que él dijo que aplica muy bien para esta pregunta es tomar un momento para detenernos. Si queremos saber cómo podemos dejar de sufrir, primero tenemos que parar y contemplar profundamente qué estoy haciendo, cómo estoy viviendo mi vida y cuáles son las condiciones que están contribuyendo a mi sufrimiento. Pero si quieres una manera así muy, muy concreta de cómo parar de sufrir aquí y ahora, se los puedo compartir con una canción. Inspirando, expirando, inspirando, expirando. Yo me siento como una flor y tan fresco como el rocío. Yo soy sólido como una montaña y tan firme como la tierra. Yo soy libre, inspirando, expirando, inspirando, expirando. Soy como agua que refleja lo que es bello y verdadero. Y yo siento que hay espacio muy dentro de mí. Libertad, libertad, libertad. A veces queremos la píldora que nos cure el sufrimiento, a veces queremos encontrar una fórmula fácil, secreta, una cura fácil a nuestro sufrimiento. Pero no es tan sencillo. Pero la manera en la que podemos iniciar a curar nuestro sufrimiento, a parar de sufrir, es tan simple como inspirar y expirar conscientemente. Ese es el principio de la sanación. Y después podemos recordar toda la charla de Dharma de ayer de Taifapu y las cosas que hemos estado compartiendo en estos momentos, pero tomar refugio en la respiración. Esa es nuestra práctica básica.
Good job. Thank you. Bueno, gracias por estar aquí y yo estoy muy agradecida Thank you for being que la here. vida me ha dado la oportunidad de poder estar aquí con ustedes I've y been very grateful conocer. that life gave me the chance to be here Bueno, with you. yo tengo mucha preocupación sobre este tema de la compasión. I'm very worried about La the topic of compasión compassion. me permite entender, aceptar y Compassion luego allows me to de un understand, camino to accept, lograr el perdón, por ejemplo, and maybe en el daño que reach alguna persona forgiveness. me ha causado. Pero yo me pregunto, con la compasión se justifica el daño que me hicieron. But is it compassion justifying the hurt, the damage that the other person did to me? ¿Qué debo hacer si ese daño es de una persona muy cercana? Me debo alejar definitivamente y así evito un contacto y evito que nuevamente sufra daño. What should I do when? O simplemente me quedo Dame aquí. un segundo. Perdón. Lo siento. Perdón. Basta. ¿Qué debo hacer? What should I do when someone caused me a lot of suffering? Should I just allow the suffering to happen? ¿Puedes repetir esa parte, Yeah. por favor? Ya. Ya utilizando la compasión he logrado perdonar a esa persona que me hizo daño. Pero yo me pregunto, con compasión estoy justificando que esa persona, el daño que me hizo esa persona, porque como ustedes hablan, yo tengo que entender que esa persona vivió circunstancias duras, su ambiente fue difícil, entonces le miro con compasión, yo le perdono. Sin embargo, ¿qué debo hacer? ¿Debo seguir junto a esa persona corriendo el riesgo de que me vuelva a repetir, me vuelva a hacer daño? ¿O me debo alejar definitivamente, por más que sea una persona muy cercana a mí? Okay. Muchas gracias. So the question is, she said that, yes, I achieve forgiveness towards someone who did cause me a lot of harm. But I wonder if compassion, it's justifying the harm that that person did to me. So what should I do in a case like this? Should I take distance of this person? Or should I stay with this person and take the risk that it's going to happen again and it's going to hurt me again? Vamos a escuchar un sonido de la campana. Compassion is the antidote to anger, La compasión es el antídoto para la ira, but compassion doesn't mean that we accept everything. pero compasión no significa que aceptamos todo. When something is wrong, we have to stop it. Cuando algo está mal, tenemos que detenerlo. In our precepts as monastics, En nuestros preceptos monásticos, if we see that there is killing or if there is misconduct that is happening, si vemos que hay actos de matar a alguien más o hay conducta no adecuada que está sucediendo, we have to do everything in our power to stop it. tenemos que hacer todo lo que está en nuestro poder para detenerlo. And compassion doesn't mean, oh, you are causing suffering, I accept it. Compasión no significa, oh, veo que estás causando sufrimiento y lo acepto. That is not correct. Eso no es correcto. Mindfulness has to allow us to see what is right and what is wrong. La plena conciencia nos tiene que ayudar a ver lo que está bien y lo que está mal.
But compassion is the ability to see beyond the action La compasión es la habilidad de ver más allá de la acción and to take care of the energy of anger. y tomar cuidado de la energía de la ira. We can act with anger, Podemos actuar con ira, but anger a lot of the time will cause more suffering. pero la mayor parte del tiempo la ira va a causar más sufrimiento. So sometimes we are living in a situation that is harmful and dangerous, A veces podemos estar viviendo en una situación que es dolorosa y peligrosa and our mindfulness may tell us that we have to learn to change the environment to protect our own heart. y nuestra plena conciencia nos puede decir que tenemos que cambiar de ambiente para protegernos, Protect our own well-being, proteger nuestro propio bienestar and maybe allow the other person to also have space and time to reflect their own actions. y ofrecer un poco de espacio a la otra persona para que pueda reflexionar sobre sus propias acciones. I am not telling you to break up or have a divorce or anything like that, but when we look into the situation, No te estoy diciendo que te divorcies o que rompas la relación con esa persona, pero en una situación como esa, we look at all of the causes and condition that is creating the suffering that we are experiencing. miramos en todas las causas y condiciones que han creado el sufrimiento que estamos experimentando. We know that conditions have to be together for the suffering to be. Sabemos que las condiciones tienen que estar juntas para que el sufrimiento se manifieste. And sometimes we have to ask ourselves, do we have compassion for ourselves? A veces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿tengo compasión para mí mismo? Do we need to have courage to take another path so that there is well-being for ourselves and our loved ones? Tengo que tener valor para tomar mi propio camino y protegerme a mí y a mis seres queridos. So compassion can give us clarity to look at the situation, and we can act with compassion, even if it is to move on, to change direction, to change life. La compasión nos puede dar claridad para ver qué es lo que tenemos que hacer, incluso si esto implica movernos o cambiar nuestra vida. But if we do it with anger, our action will be based on just emotions and feelings. Pero si lo hacemos con ira, nuestra acción va a estar únicamente basada en emociones y sentimientos. And we know emotions and feelings come and go. Sabemos que las emociones y los sentimientos vienen y van. So we also have to be very mindful of our emotions and feelings. We don't want to behave based on just our emotions and feelings. Tenemos que ser muy conscientes de nuestras emociones y nuestros sentimientos. No queremos actuar solamente basados en nuestras emociones y sentimientos. So compassion can be a light that allows us to take the action with more clarity and more loving understanding. La compasión puede ser una luz que nos ayuda a ver con más claridad cuál es la situación. You know, in Plum Village, in the past, we hosted Palestinian and Israeli. Saben que en el pasado en Plum Village recibimos a personas de Palestina y de Israel. And the two parties come together in Plum Village. Y las dos partes se reunieron en Plum Village. And the first 4 days, we just practice well-being and deep listening. Y los primeros días de practicamos simplemente estar bien y escucha profunda. And one side share, the other side just listen. Y una parte va a compartir y la otra parte simplemente va a escuchar. And because they are already installed with a lot of hatred toward each other, Y como ellos ya vienen programados con mucho odio los unos a los otros, but when they start to hear the other side suffering, they start to have empathy because they themselves suffer like that too. pero cuando empezaron a escuchar el sufrimiento de la otra parte, se dieron cuenta de que ellos también tenían el mismo tipo de sufrimiento.
And then compassion start to be born in their heart. Y la compasión empezó a nacer en sus corazones. And they start to have different view of each other and way of interacting with each other. Y empezaron a tener una visión diferente de los unos de los otros y empezar a actuar diferente unos con otros. And there was a soldier among the group, Y en ese grupo había un soldado and he asked Tai, sometimes my role is to protect. y él le dijo a Tai, mi trabajo a veces simplemente es proteger. If I practice Buddhism, which is non-violent, Si practico budismo, que es no violento, am I allowed to pull the trigger? tengo permiso de jalar el gatillo. It's a very difficult question. Es una pregunta muy difícil. We know that part of our path is non-violent, Sabemos que nuestro camino es la no violencia, but there are sometimes extreme situations. pero a veces hay situaciones extremas. Maybe by capturing one person, we may be able to save hundreds of thousands of people. Tal vez al capturar una persona podemos salvar cientos de miles de vidas. Or sometimes even killing one person may save hundreds of thousands of people. Tal vez matar a una persona puede salvar cientos de miles de vidas. And I said, if before you pull that trigger, you do everything in your power before you pull that trigger, Si antes de jalar ese gatillo haces todo lo que estuvo en tu poder para no jalar ese gatillo, and if you have to pull that trigger, you pull it with compassion, y si lo tienes que hacer, lo vas a hacer con compasión, that you pull it in order to protect. que lo hiciste para proteger, But this is the last step you want to do. pero este es el último paso que tienes que dar. Compassion should be a way of life. La compasión debe ser una forma de vida. Compassion allows us to see each other as each other. La compasión nos permite vernos a los unos a los otros tal como somos. We want to teach more about compassion so that the younger generation can also have this insight. Queremos enseñar más acerca de la compasión para que la generación joven tenga esta contemplación. We live in a world that is still very violent and very discriminative. Vivimos todavía en un mundo que es muy violento y con mucha discriminación, And that is because we don't have enough understanding. y es porque no tenemos suficiente comprensión. If we have more understanding, we have more compassion. Si tenemos más comprensión, tenemos más compasión. And we know that a compassionate society Sabemos que una sociedad compasiva can change a whole direction of a nation. puede cambiar completamente la dirección de una nación. You know, during the time of School for Youth Social Service, Thai's first engagement to the war, Durante la Escuela de Servicio Social, que fue el primer proyecto de Thai para combatir en la situación de guerra en Vietnam, some of his students were killed. algunos de sus estudiantes fueron asesinados. And Thai had to look at the beasts of war. Y Thai tuvo que ver en ese pedazo de guerra. And if he doesn't practice with his rage, then he will also become the violent. Y si él no practica con su ira, también se va a convertir en la violencia. And this is where the meditations, for example, like Sister Dangim shared, Y es ahí donde la meditación, por ejemplo, que compartió la hermana Chai Mien, Thai sees that beyond the action is the ignorance, is the view, is the hatred. Thai puede ver que detrás de la acción está la ignorancia, está el odio, están las condiciones. And you still protect your view of humanity. Y tú todavía proteges tu visión de la humanidad. And Thai still have compassion towards the one who killed his student. Y él
Tai todavía puede sentir compasión hacia las personas que mataron a sus estudiantes. And with that compassion, the first person he protects is himself, Y con esa compasión, a la primera persona que protege es a sí mismo, of falling into darkness. de caer en la oscuridad. And he continued to keep the light to shine even towards the one who caused suffering. Y él continúa manteniendo esta luz incluso hacia las personas que han causado sufrimiento. But you still do everything in your power to protect. Pero y aún así haces todo lo posible para proteger. So this is where compassion can become a way of life and energy and courage. Es aquí donde la compasión se puede convertir en un estilo de vida, en valentía. There's a good sutra I would like to introduce to all of you. Hay un sutra que me gustaría presentarles el día de hoy. It's called The 5 Ways of Putting an End to Anger. Se llama Las 5 maneras de poner fin a la ira. And it's in our Plum Village chanting book. Está en nuestro libro de cantos de Plum Village. But I think you can find it online and Pero- hopefully in Spanish. Espero que lo puedan encontrar en línea en español. It tells us how to protect our mind of love. Y nos enseña cómo proteger nuestra mente de amor. And in Plum Village, we recite it regularly En Plum Village lo recitamos regularmente because we have to protect our seed of compassion in us. porque tenemos que proteger esa semilla de compasión dentro de nosotros. Thank you very much. Thank you for your openness. Gracias. Gracias. Thank En las you. enseñanzas de ayer se mencionaba In the que teachings of tanto yesterday, la felicidad they como el mentioned that sufrimiento necesitaban alimentación. happiness and suffering, they need food. Inquietudes, ¿cómo My question is, alimento how can I el nourish sufrimiento suffering para abrazarlo? in order to embrace it? Uh-huh. Yes, that's the question. No, Al- quiero superar eso. Alimentar para superar. Exacto. She's talking more about how not to nurture Not, suffering. Yeah, how not to nurture suffering so she can suffer less. sí, ¿cómo hacer para no seguir alimentando tu sufrimiento y poder sufrir menos? Mm. Okay, yeah, how to not nourish suffering in order to suffer less. We listen to a sound of that. Vamos a escuchar el sonido de la campana. Dear Tai, dear friends, Querido Tai, queridos amigos, thank you for your question. gracias por tu pregunta. So I think we've learned already that everything needs food to survive. Hemos aprendido que todo necesita alimento para sobrevivir. Whether it's our happiness or suffering, if it exists, it's because something is feeding it. Ya sea que se trate del sufrimiento o la felicidad, si existe es porque hay algo que lo está alimentando. And something I thought of also earlier in the question with the anger from a friend. Y algo que también pensé acerca de la pregunta sobre la ira, I learned from a neuroscientist that
when we have energy of anger that comes up, it stays there for 90 seconds. Aprendí de un neurocientífico que cuando sentimos la energía de la ira, se queda con nosotros durante 90 segundos. And if you don't feed that energy of anger, it will naturally goes away. Y si dejas de alimentar esa energía de la ira, naturalmente se va a desvanecer. But I think most of us have experienced that once we get angry, that anger stays for more than 90 seconds. Pero yo creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado que una vez que nos sentimos enojados, esa ira dura por más de 90 segundos. And that is because we are feeding that energy of anger with our own thinking. Y esto es porque nosotros continuamos alimentando esta energía de ira con nuestros propios pensamientos. We keep repeating the story over and over in our head. Nos repetimos la misma historia una y otra vez en nuestra cabeza. So being aware of that we are actually responsible for making ourselves suffer. Y siendo conscientes de eso, de que de hecho somos nosotros los responsables de continuar alimentando nuestro sufrimiento. And being aware of that, at the same time, we know that we also have the power to stop that suffering for ourselves. Al ser conscientes de esto, también sabemos que tenemos la capacidad de detener ese sufrimiento. So we need to be very mindful of our thinking. We have 3 actions: thinking, speech, and the bodily actions. Entonces tenemos que ser muy conscientes. Tenemos 3 tipos de acciones: cuerpo, palabra y mente. And by cultivating mindfulness in our daily life, whether in a sitting meditation or walking meditation or eating meditation, Y al cultivar la plena conciencia en nuestra vida cotidiana, ya sea con la meditación caminando o comiendo en plena conciencia, we can become more and more sensitive to our own habit of our own way of feeding our happiness and suffering. nos vamos haciendo más sensibles a reconocer nuestros propios hábitos y la manera en la que estamos reforzando nuestros hábitos. And when we become aware, and then we can take a moment to stop and change the CD. Y cuando nos damos cuenta, entonces podemos tomar un momento para detenernos y cambiar el CD. And it's something we need to do over and over to cultivate into a new habit. Y es algo que tenemos que hacer una y otra vez para que se convierta en un hábito. Because it's somehow deeply embedded in our DNA that we have a tendency to be pulled into more negative emotion, negative thinking. That's part of our survival instinct. Porque es como algo que tenemos grabado en nuestro ADN, el responder de manera negativa a ciertas situaciones. And this is the habit we have inherited from our ancestors from generations and generations ago. Y este es un hábito que hemos heredado de nuestros ancestros, de generaciones y generaciones en el pasado para poder sobrevivir. So we are very lucky that in our lifetime we have met the Dharma, we have met the practice of mindfulness. Entonces somos muy afortunados de haber tenido la oportunidad en nuestra vida de descubrir el Dharma y descubrir la plena conciencia. And we know that each one of us, we have the power to change. Y todos sabemos que cada uno de nosotros tiene esta capacidad de cambiar. But that's something we need to cultivate every day, bit by bit. Pero es algo que tenemos que cultivar todos los días, poco a poco. And more concretely, this evening, we will learn more about the 5 mindfulness training in our Dharma sharing groups. Y más concretamente, esta tarde vamos a tener la oportunidad de compartir acerca de los 5 entrenamientos de la conciencia en nuestro grupo de compartir el Dharma. And when we study the 5 mindful trainings, in the trainings, it's written very clearly how we can help with this situation of stopping to feed our suffering and nourishing our happiness. Y si estudiamos los 5 entrenamientos de la plena conciencia, ahí vamos a encontrar maneras concretas de cómo dejar de alimentar las acciones o las cosas que nutren nuestro sufrimiento. In our way of consuming, En la manera en la que consumimos, in a way of talking to each other, la manera en la que hablamos unos con otros and cultivating true love and true happiness in ourselves. y al cultivar amor verdadero y felicidad verdadera en nosotros mismos. So I hope we all have an opportunity to have a deep sharing on this topic this evening, the Dharma sharing. Espero que tengan la oportunidad de tener un compartir profundo acerca de este tema durante el compartir del Dharma. Okay, thank you.
I just want to share one practice that we do. Quiero compartir una práctica que nosotros hacemos. When we become novice, we all are given a Kung Fu book. Cuando te conviertes en novicio, te dan un libro que llamamos el libro de Kung Fu. You think Kung Fu means martial arts, Pueden pensar que el Kung Fu significa artes marciales, but Kung Fu means practice. pero Kung Fu significa práctica. And each day we review, we write down what caused us suffering, Y cada día vamos a escribir qué es lo que nos causó sufrimiento, what we have done that bring us joy. qué es lo que hicimos y que nos trajo felicidad. It's kind of like you take a bird's eye view of your day. Es como que tomas una mirada amplia a tu día And you identify what exactly that activity in the day, what it gives you, what kind of energy. y entonces identificas cada acción del día, qué tipo de energía te dio. And this is a homework that we all have as monastic, Y esta es una tarea que todos tenemos que hacer como monjes y monjas, because we have the intention to be more mindful, to be more happy, porque tenemos la intención de ser más conscientes y de ser más felices, but intention is not enough. pero la intención no es suficiente. We have to put into action and look at the habits. A lot of it, the habits that we have accumulated becomes the result of our happiness or suffering. Tenemos que ponerlo a la acción y mirar en los hábitos que hemos construido y ver cómo nuestros hábitos se convierten en nuestra fuente de felicidad. So sometimes we just write down what are the conditions of our happiness in life. A veces simplemente tenemos que sentarnos y escribir cuáles son las condiciones de felicidad en mi vida And what are the conditions of suffering? y cuáles son las condiciones de sufrimiento. And the trick is not to try to change everything right away. Y el truco es no tratar de querer cambiar todo de una sola vez. You said, I have this one suffering. I want to work with it for 1 year. Puedes identificar un sufrimiento y decir, voy a practicar con esto particular durante un año. If you say, oh, I want to become a better person, and you don't become a better person, you give up. Porque si dices, quiero convertirme en una mejor persona, y si no te conviertes en una mejor persona, te rindes. So our practice is one step at a day. Nuestra práctica es un paso al día. And that is, this is discipline and as well as training. That's why it's called Kung Fu. Esto es disciplina y también es entrenamiento. Es por eso que se llama Kung Fu. So if you really want to look at your suffering and happiness, you can really take time to write down what are your happiness, what are your suffering. Si realmente quieres mirar en tu sufrimiento y tu felicidad, tómate un momento para escribir cuáles son tus condiciones de felicidad y de sufrimiento. Thank you. So we'll take a question from our online friends. Vamos a tomar una pregunta de nuestros amigos en línea. Primero contarles que hay 25 personas que están conectadas en There's línea, 25 people following online. algunas desde Norteamérica, North Colombia, America, Puerto Colombia. Quito. Puerto Rico. Puerto Quito. Sí, y hay una pregunta que dice, This question says, el Buda nos enseñó a dudar de todo Buddha teach us to doubt everything y a ir y averiguar las cosas por nosotros mismos. and to discover things by ourselves. ¿Hay un límite para esa duda? Is there a limit for that doubt? We have another language for doubt. Tenemos otro lenguaje para la duda. We have the 7 factor of awakening taught Tenemos by the Buddha. Los 7 factores de la iluminación que enseñó el Buda, And one of the factor is investigation. y uno de esos factores es la investigación. The Buddha did say, you have to come and see for yourself. Sí, el Buda sí dijo, tienes que venir y ver por ti mismo.
And you also have to come and practice for yourself to taste the fruit of the Dharma. Y también dijo que tienes que practicar por ti mismo para poder saborear los frutos de la práctica. Investigate your suffering, investigate the questions that you have. Investigar el sufrimiento, investigar las preguntas que tienes. That can be a curious mind, Puedes venir de una mente curiosa, but there is also something in doubt that why I said we changed the idea of it. Doubt is also not having trust. pero hay un aspecto de la duda que también puede significar no tener confianza. And if you don't have trust, then you won't listen to anyone. Y si no tienes confianza, no vas a poder escuchar a nadie. And in Buddhism, we can investigate, but another element that's very important for learning is openness. Entonces, en el budismo podemos investigar, pero otro elemento que es muy importante es la apertura. If we are not open, we will not learn anything. Si no estamos abiertos, no vamos a aprender nada. Because if everything you've been listening to in the Dhamma talk and you question it again, then you don't learn anything. You're just seeing what you like, you say yes, what you don't like, no, and you have doubt. Porque si todo lo que escuchamos en la charla de Dharma continuamos cuestionándolo una y otra vez, no vamos a llegar a ningún lado. Exactamente. The way we learn to listen a teaching, a Dhamma in Buddhism La manera en la que nosotros aprendemos a escuchar el Dharma en el budismo, is the image is like, we call it Dhamma rain, nosotros le llamamos la lluvia del Dharma. and you just open your field of mind Y simplemente abres el campo de tu mente and you let the Dhamma rain to penetrate. y dejas que la lluvia del Dharma penetre. And because we have many seeds of understanding in us, Y como tenemos muchas semillas de comprensión en nosotros, and the teaching will just touch those seed in us. la enseñanza simplemente va a tocar esa semilla en nosotros. A lot of the time, our teacher tells us, don't take notes during my Dhamma talk, Muchas veces nuestro maestro nos dice, no tomes nota durante la charla de Dharma, because then you miss what is being said after, because once you write note, then you're so concentrated just in the note. porque te puedes perder lo que está sucediendo frente de ti. Si te agachas para escribir, no estás viendo lo que sucede. And with technology, we can come back and listen again. Y con la tecnología puedes regresar y escucharlo de nuevo, But you write a few things that maybe stand out just to remember. pero puedes escribir algunas pocas cosas que te puedan ayudar a recordar. But doubt is a mental formation in psychology. En la psicología budista, la duda es una formación mental. And we look Buddhist psychology, we say we have 51 mental formation. En la psicología budista decimos que tenemos 51 formaciones mentales. And doubt can allow us to ask more questions, to be curious. La duda nos puede permitir hacer más preguntas y tener curiosidad, But also doubt can make us not trust and not allow us to take refuge. pero la duda también nos puede hacer no tener confianza y no ser capaces de tomar refugio. And when you have too much doubt, Y cuando tienes demasiada duda, and I'm speaking from my own personal experience, y hablo de mi propia experiencia personal, I become very selfish and I become not trusting anyone. me hago muy egoísta y no puedo confiar en ninguna otra persona. And because you ask everything, you close your heart more and more. Y porque cuando cuestionas todo, tu corazón se cierra más y más. There was a period in my monastic life, I had a lot of doubt. Hubo un periodo en mi vida monástica en el que tenía demasiadas dudas. I didn't know if I want to continue as a monk or not. No sabía si quería continuar como monje o no. And I started to question my community, the teaching, Y empecé a cuestionar la comunidad, las enseñanzas, and doubt was always present. y la duda siempre estaba presente. But then doubt didn't allow me to see what was also in front of me. Pero esa duda no me permitía ver lo que estaba ya ahí enfrente de mí. And one day I had a wake up sound of the bell. Y un día recibí un sonido de la campana que me despertó.
was when I saw my brothers and sisters happy, but I'm not happy. Cuando vi que todos mis hermanos y hermanas estaban felices, pero yo no estaba feliz. And I asked why. Y me pregunté, ¿por qué? And I started to look inward, and it's because I started to feel disconnected. Y empecé a mirar dentro de mí y descubrí que es porque me empezaba a sentir desconectado. And because of all the doubt, I shut all my doors. Y es porque debido a esa duda cerré todas mis puertas. Even my closest brothers and sisters, they saw me suffering and they wanted to offer help. Incluso mis hermanos y hermanas más cercanos me vieron que estaba sufriendo y me ofrecieron su ayuda, But I didn't allow them. pero yo no les di entrada. So there needs to become a moment when you have to let go of your doubt and also open up to learn. Tiene que llegar el momento en el que dejas ir tu duda y te abres a aprender. And I had a conversation with one of my closest elder brother, Y tuve una conversación con uno de mis hermanos más cercanos. and I share first. Yo compartí primero And then he said, "Okay, can I share to you?" y una vez que terminé me dice él, ok, ¿te puedo compartir algo? And I said, "Of course, that's why I want to talk to you." Y digo, de claro, por eso te estoy hablando. And the first thing he said, Y lo primero que dijo, "You've lost trust and faith in the community." perdiste la fe en la comunidad. And my natural reaction is, "That's not true." Y mi reacción inmediata fue, eso no es cierto. And when I said that, he said, "Shh, Y cuando dije eso, él me hizo, "Shh, let me talk. déjame hablar, Let me share." déjame compartir. Because all of my judgment, all of my perception was always covered by doubt. Porque todas mis percepciones estaban cubiertas por la duda. And I wasn't open to see my own suffering and to see the happiness in front of me. No estaba abierto a ver mi propio sufrimiento y las condiciones enfrente de mí. So doubt can be a good condition for you to come to face your suffering. La duda puede ser una buena condición para ver tu sufrimiento y enfrentarlo, There has to come a moment when you also learn to let go of your doubt. pero también debe de llegar el momento en el que debes de saber dejar ir la duda And to be open and to experiment. y estar abierto y experimentar. So doubt can drain a lot of your energy also. Porque la duda también nos puede quitar mucha energía. And when you practice and you experience, you start to have some trust and your own faith in your own practice. Y cuando practicas y experimentas, empiezas a tener confianza en tu propia práctica. So don't let doubt drag you and carry you too low in your own journey. No permitas que la duda te quite demasiada energía en tu camino espiritual. Use the word investigate. Puedes usar la palabra investigar. That can be more helpful. Tal vez puede ser de más ayuda. Thank you very much. One more question. ¿Una pregunta más? Querido Tai, querida Sangha, Gita Disanga. hablando un poco de los hábitos, mi Talking pregunta es about como habits. más práctica. ¿Cómo podemos detener malos hábitos, How can we stop our habits? sean prácticas o sean Like- temas de alimentación? Practices or habits of diet. Ujú. Cosas que sabemos en nuestra mente que no están buenas y seguimos haciendo. Things that we know in our mind that is not good, but somehow we continue doing. Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos fortalecer nuestra práctica y hábitos que sabemos que nos hacen bien? And at the same time, how can we strengthen our practice and strengthen habits that we know are good for us, Pero que quizás no tenemos la disciplina para sostener. but maybe we don't have yet the discipline to hold this habit? Ujú. Gracias. Thank you.
This is a very good question. It's very practical. Es una pregunta muy buena, es muy práctica. And I'm sure all of us, especially after the retreat, this will be a good question we have to ask ourselves. Y yo sé, y especialmente después de este retiro, va a ser una muy buena pregunta que nos podemos hacer a nosotros mismos. We know that habits also need food. Sabemos que los hábitos también necesitan alimento. So when we have awareness, we have mindfulness of what brings us well-being. Cuando tenemos conciencia, plena conciencia, también tenemos claridad de nuestro bienestar. We have to now have kind of patterns in our daily life that reminds us of the goodness that we want to cultivate. Y podemos ver patrones en nuestra vida cotidiana que nos ayudan a ver lo que tenemos que cultivar. Normally, when we talk about habit, we think negative, but there are very good habits that we can generate in our daily life. Normalmente cuando pensamos en un hábito, tal vez podemos pensar automáticamente que es algo negativo, pero de hecho un hábito es algo que puede ser muy bueno y que podemos cultivar. For example, as monastic, every morning we wake up, we touch our head. Por ejemplo, como monjes, lo primero que hacemos al despertar en la mañana es tocar nuestra cabeza. That's a habit. Es un hábito. It reminds us that we are a monk and nun. Nos recuerda que somos un monje o una monja. And what you do in your daily life should feed to your monastic life. Y lo que haces en tu vida cotidiana se debe de adaptar a tu vida monástica. We have bells of mindfulness in our monastery. Tenemos campanas de plena conciencia en nuestro monasterio. Every time we hear it, we stop, we come back, we breathe. Cada vez que escuchamos la campana, paramos lo que estamos haciendo y regresamos a nosotros mismos y respiramos. That's another habit that we can cultivate. Ese es otro hábito que podemos cultivar. In your house, you may not have a bell of mindfulness, but you can put an image, a word, a calligraphy that reminds you of something that you want to cultivate. Tal vez en casa no tengamos una campana de plena conciencia, pero podemos usar alguna caligrafía, alguna palabra o algo que nos ayude a recordar. Or you make a decision every time you walk from point A to point B. O puedes hacer el propósito y tomar la decisión de que cada vez que camines del punto A al punto B, you practice walking meditation. Vas a practicar meditación caminando. Even if it is just 10 steps. Incluso si son simplemente 5 pasos. And there is a power to that 10 step that becomes your meditation hall for the day. Y hay un poder muy grande en esos pasos que das que se convierte como en tu sala de meditación durante ese día. These are practical habits that I am sharing. Estos son hábitos prácticos que estoy compartiendo. And there is much, much more, and maybe we can also touch it in the Dharma sharing. Hay muchos otros hábitos y tal vez también podemos hablar de esto en el compartir del Dharma. But when it comes to the mind, pero cuando se trata de la mente, we also have to have a very strong discipline. También tenemos que tener una disciplina muy fuerte. For example, as monastic, we learn to train our sexual energy. Por ejemplo, como monásticos aprendemos a entrenar nuestra energía sexual. I grew up watching pornography. Yo crecí mirando pornografía. So all of that image, the sound is installed also in me. Todas esas energías y todas esas imágenes están instaladas dentro de mí. And every time that my thoughts start to go in that direction, y cada vez que veo que mis pensamientos empiezan a irse en esa dirección, I know there's a habit that I know what I want to do. Sé que tengo el hábito y sé a dónde quiero ir. Is to search for an image or is to listen to a song. Se puede tratar de escuchar una canción o buscar una imagen. You start to get to know your own energy more. Empiezas a conocer tus propias energías cada vez más. And you make a vow every time I have those thoughts, I get out of bed. It's number one. Y haces el hábito de que cada vez que empiezas a tener ese tipo de pensamientos, haces la determinación de salir de la cama, por ejemplo, en mi caso.
you change, this is the language of Thai, you change the peg, you change the CD. Y este es el lenguaje de Tai. Lo que haces es cambiar el CD, cambiar la estaca. Because you know that's not healthy and you know what your mind wants to do. It wants to go online, it wants to look at image. Porque ya sabes qué es lo que tu mente quiere hacer. Quiere ir online y quiere ver ciertas imágenes. And of course, we monastic, we have a lot of trainings, a lot of precepts. Y desde luego nosotros los monjes y monjas tenemos muchos entrenamientos, muchos preceptos. We have 250 precepts. Tenemos 250 preceptos. Some precept very easy. Algunos preceptos son muy fáciles. I never do it. Nunca los hago. But some precept, because of my own life I had in the past, it's now I have to learn to filter it. Pero algunos preceptos, debido al tipo de vida que tuve en el pasado, tengo que filtrarlos. And you understand your mind more when it wants something that you know is not well. Find another topic, another activity to shift your energy. Así que te das cuenta que cuando tu mente empieza a irse en una dirección que sabes que no te conviene o que no es bueno para ti, buscas cambiar, buscas ir a otra dirección. This is a real discipline. Esta es una verdadera disciplina. And very luckily, we live with roommates. Somos muy afortunados de vivir con personas en la misma habitación. So we tell each other, when I'm like this, tell me, invite me for tea. Entonces le podemos pedir a nuestro compañero de cuarto, cuando me veas hacer esto, invítame a tomar té o a hacer otra cosa. Or invite me for a walk. O invítame a salir a caminar. So we also have companions. Friendship is also a good element of support for change in our life. Entonces, tener una buena amistad es una condición muy importante para tener cambio en nuestra vida. I used to have a brother, not used to, he's still in our community. Tengo un hermano. And whenever we're in meetings, y cuando sea que estamos en alguna reunión, he gets triggered very easily. Él puede ser provocado muy fácilmente. And we have a contemplation before every meeting. Y nosotros tenemos una contemplación antes de cada reunión. And we don't share when we are too emotional. Que no vamos a compartir, no vamos a decir nada cuando estamos demasiado emocionados. And if we are angry and we say something that is unkind, we begin anew, we say sorry right away. Y si alguna vez decimos algo que no es muy amable, inmediatamente después tenemos que decir lo siento. But this brother had a contract with another brother. Pero este hermano tenía un contrato con otro hermano. Every time he sees him getting angry, because it shows in your body. Cada vez que él veía a la otra persona poniéndose enojado, porque se le nota en el cuerpo, he gives him a signal. Le da una señal. Don't talk. No hables. And that signal for him was. Y ese signo es así. And this was just between the two of them. Y esto solo lo sabían ellos dos. And he's now one of our most senior Dharma teacher, very bright and offers very good support for our community. Y este hermano es ahora uno de los maestros del Dharma más importantes y que apoya muchísimo a nuestra comunidad. But I'm just sharing you, even us monastic, we have a lot of habits that we need to retrain. Y lo que estoy tratando de decir es que incluso nosotros como monjes tenemos muchos hábitos que necesitamos reentrenar. So discovering in our daily life little things here and there that can change our energy. Entonces podemos encontrar en nuestra vida cotidiana pequeñas cosas aquí y allá que podemos cambiar y que podemos entrenar. And of course, friendship, companion, support. Y desde luego que la buena amistad o un compañero te puede ayudar mucho en la práctica. Communities are very important. Una comunidad es algo muy importante. Our teacher's biggest aspiration is that there are hundreds of thousands of community of practice. La aspiración más grande de nuestro maestro es que haya cientos de miles de comunidades de práctica. So that we get reminded of the lifestyle and the change we want to make for ourselves. De tal manera que podamos recordar el cambio y la manera en la que queremos vivir nuestra vida.
We call it the art of mindful living. Le llamamos el arte de vivir conscientemente. So you be creative in your life, you be creative in your daily activities to find moments of mindfulness. Puedes ser creativo en tu vida cotidiana para encontrar momentos de plena conciencia. This is not an advertisement, but we do have a Plum Village app. Este no es un comercial, pero de hecho tenemos una aplicación de Plum Village And it's 100% free, y es 100% gratis. no advertisement, nothing like that. Nada de publicidad, nada de eso. But we have bells of mindfulness that can ring every 1 hour, 2 hours. Pero tenemos campanas de plena conciencia que las puedes programar para que suenen cada hora o cada 2 horas. We've invested hundreds of guided meditation teachings of our teacher, teachings of brothers and sisters. Puedes encontrar muchísimas meditaciones guiadas y enseñanzas de nuestro maestro y de nuestros hermanos y hermanas. And sometimes what we just need is just like, you know, you're driving a car and you're low on gas, you need a little mindfulness gas. A veces lo único que necesitamos es como un carro cuando se le está acabando la gasolina, necesitas parar un poco y recargar tu gasolina de la plena conciencia. So you need to find those gas stations in your daily life Tienes regarding mindfulness Tienes que encontrar esas to estaciones. Esas estaciones de plena conciencia, de gasolina de plena conciencia en tu vida cotidiana para recargarte de plena conciencia. and have trust in yourself. Y confía en ti mismo, en ti misma. One of the 5 energy, the first energy is have faith in yourself. Hay 5 energías diferentes y la primera es tener confianza en uno mismo. Have faith that you can change and you can cultivate your life in the aspiration that you aspire. Confianza en que puedes cambiar y que puedes cultivar tu vida en la dirección que tú quieres ir. And then find the food, find the support around your life. Y luego encuentras el alimento y encuentras el apoyo alrededor de ti en tu vida. And keep coming to retreats. Y continúa asistiendo a los retiros. Thank you so much. Dear friends, I think this will come to an end of our session. Queridos amigos, este es el final de nuestra sesión. We've had a long day, so we want to give some space before the next activity. Hemos tenido un día largo, así que nos gustaría tener un poco de espacio antes de la siguiente actividad. Dharma sharing is at what time? El 5:30, if I compartir believe. del Dharma es a las 5:15. Oh, okay. No, I thought we had longer, but just we need time to just digest everything also. Necesitamos un poco de tiempo para digerir todo lo que hemos compartido aquí. So that's why we like to end now. Thank you so much. Por eso terminamos ahora. Muchas gracias. Vamos a concluir esta sesión con 3 sonidos de la campana. Yeah, let's end with 3 sounds. Yeah. Con el siguiente sonido de la campana podemos desdoblar nuestras piernas. We unfold our legs. Desdoblamos las piernas y